Empezaremos la solución de este ejercicio de máquinas térmicas. Una máquina refrigeradora obedece el ciclo de Carnot y tiene un coeficiente de operación de 2. ¿Ya? Tiene un coeficiente de operación, vamos a poner los datos. Tiene un coeficiente de operación de 2. Si se invierte el sistema para que trabaje como una máquina térmica y se le entrega un calor, estamos hablando de un calor de 1200 kilojoules. La pregunta es, ¿qué trabajo producirá? Ya, aquí hay que analizar dos cosas, ¿no? Vamos a ver la solución. Solución. Ahí tenemos una máquina refrigeradora. ¿Qué es lo que el esquema nos indica? Que dado una temperatura B, que va a ir a una temperatura A, mediante un trabajo que ingresa a la máquina de refrigeración. Esa es la máquina refrigeradora. Ahora analicemos la máquina térmica. Esta máquina térmica que dice ahí. Acá tenemos una máquina térmica. ¿Qué es lo que realiza la máquina térmica? Tenemos una temperatura A. La máquina térmica lo va a volver a una temperatura B, sacando un trabajo. Eso es una máquina térmica. Lo he puesto con MT para que puedan observar. Ok. De esta máquina térmica, ¿qué es lo que ha sucedido en el ejercicio? En el ejercicio les dice que tenemos una máquina de refrigeración, la cual lo hemos invertido de una máquina de refrigeración, lo hemos vuelto a una máquina térmica. Hemos invertido. Entonces la pregunta es, ¿qué trabajo se producirá? Nos están consultando de este trabajo de aquí. ¿Qué trabajo se producirá? Haremos el análisis de la máquina térmica. Sabemos que el rendimiento es igual a 1 menos temperatura B dividido entre la temperatura A. Ese es el rendimiento. Luego tenemos que el trabajo es igual al rendimiento por el calor suministrado. En este caso, el calor suministrado es de 1200 kilojoules. Como podemos observar nuestros datos, no tenemos esas temperaturas. No tenemos esas temperaturas. Pero lo que sí tenemos es de la máquina de refrigeración. De la máquina de refrigeración, esto lo vamos a poner ecuación 1, ecuación 2. De la máquina de refrigeración tenemos que el coeficiente de operación es igual a 2. El coeficiente de operación es temperatura B dividido entre temperatura A menos la temperatura B en una máquina de refrigeración. Entonces de aquí podemos obtener que 2 es igual a temperatura B dividido entre temperatura A menos la temperatura B. Vamos a realizar lo siguiente. 2 veces la temperatura A menos la temperatura B es igual a la temperatura B. Temperatura B lo voy a pasar a dividir y vamos a tener lo siguiente. Temperatura A dividido entre la temperatura B menos 1 es igual a 1 medio. Temperatura A dividido entre la temperatura B es igual a 3 medios. 1 tercio. Tenemos la ecuación número 4. Ahora voy a mover un poco. Ahora 4 en 2. Tendríamos entonces que el trabajo es igual al rendimiento, que es 1 tercio, por la cantidad de calor suministrado, que sería 1200 kilojoules. Y la respuesta sería
400 kilojoules es el trabajo cuando se realiza la inversión de una máquina de refrigeración a una máquina térmica. Dos máquinas térmicas trabajan entre los mismos límites térmicos, ¿ya? Una desarrolla y una eficiencia de 40%. La otra recibe 4200 kilojoules del foco de alta temperatura. Ya. Nos dice que tenemos dos máquinas térmicas. Tenemos máquina térmica 1 y aquí tenemos la máquina térmica 2. Y trabajan entre los mismos límites térmicos. Entonces tenemos acá límite térmico superior y límite térmico inferior. Ambos trabajan entre los mismos límites térmicos. ¿Ya? Temperatura A, temperatura B. Como es máquina térmica, entrega calor, le entrega calor, y esto cede calor y cede calor. ¿Ya? Además, como esta máquina térmica desarrolla un trabajo, aquí hay un trabajo 2 y aquí hay un trabajo 1 de la primera máquina térmica. Una desarrolla 50 kilojoules. Aquí está. 50 kilojoules. Ya tenemos ese dato. Y una eficiencia del 40%. Tenemos, este desarrolla una eficiencia del 40%. La otra recibe. Recibe. Aquí recibe 4200 kilojoules del foco de alta temperatura. Ahí tenemos de alta temperatura. Este es por si acaso alta temperatura y este es baja temperatura. Inciso número 1. Determinar el trabajo desarrollado por la segunda máquina. Nos están pidiendo cuánto vale este trabajo. Se sabe que el rendimiento 1 es igual al 40%. De acuerdo a la fórmula, sabemos que el rendimiento de una máquina térmica es igual a 1 menos, multiplicado por 100%. Esa es la fórmula. Ya. Ahora, ¿cuál es el rendimiento 2? ¿Cuál es el rendimiento 2? ¿Y para qué nos sirve el rendimiento 2? El rendimiento 2 nos sirve para hallar el trabajo, ¿no? Si se acuerdan, esto, el rendimiento es el rendimiento 2 por el calor entregado que tenemos aquí, que es 4200 kilojoules. Entonces, ¿cómo calculamos N2? El rendimiento 2. Sabemos que la fórmula es 1 menos temperatura que enfría dividido entre la temperatura que calienta por 100%. Si observamos, esta fórmula de aquí es la misma que esta fórmula de aquí. Es la misma. Entonces, podemos asumir que esto es 40%. El rendimiento de la máquina 1 es el mismo que el rendimiento de la máquina 2. Entonces, tendríamos que el trabajo de la máquina 2, el trabajo desarrollado de la máquina 2 es igual al rendimiento 2, que es 40%, 0.4 por el calor entregado, que es, bueno, el calor que estás recibiendo, que es 4200 kilojoules. 4200 kilojoules. De ahí que obtenemos que el trabajo 2 es igual a 1680 kilojoules. Y tenemos el inciso 1 resuelto. Inciso 2.
¿Qué nos pide hallar? ¿Qué calor cede cada máquina al foco de baja temperatura? Nos están pidiendo qué calor ejerce aquí. Calor ejercido por la máquina 1 y calor ejercido por la máquina 2 al foco de baja temperatura. O sea, aquí le podemos poner B. 2B. Eso nos está pidiendo el inciso número 2. Empezaremos por el más sencillo. Es Q. ¿Qué calor entrega la máquina 2? El rendimiento 2 se puede calcular con esta fórmula, ¿no? 1 menos temperatura B dividido entre temperatura A por el 100%. Por 100%, ¿no? Pero también se puede calcular con esta otra fórmula. El calor que entrega la máquina 2 al de baja temperatura por el calor que entrega el foco de alta temperatura. Que tenemos ese dato, miren, tenemos ese dato acá. Entonces sería, bueno, esto es por 100%, ¿no? Por 100%. Entonces sería que el calor cedido por la segunda máquina es igual a entonces de aquí tendríamos que el calor cedido por la máquina 2 al punto de baja temperatura es igual a 2520 kilojoules. Tenemos la primera parte del ejercicio del punto 2. Continuamos resolviendo. Ahora calculemos este calor que nos faltaría. Ya. Le vamos a poner. Le vamos a poner QA. Le vamos a poner. Ya. Sería el trabajo 1 que tenemos aquí como dato. Miren, tenemos como dato acá. El trabajo 1 es igual a ¿qué? Al rendimiento 1 por el calor entregado por el punto de alta temperatura, por QA, ¿no? Por este QA. Ok, entonces, de aquí que obtenemos que QA1, vamos a poner QA1. Entonces, esto sería, QA1 sería trabajo 1 dividido entre el rendimiento 1. Esto sería igual a, reemplazando datos, 50 kilojoules dividido entre el rendimiento que es 0.4. QA1 va a ser igual a 125 kilojoules. Hasta aquí ya tendríamos una parte del problema. Hemos calculado el calor cedido por el punto de alta temperatura. Ahora, ¿cuál es el calor entregado? Que era la pregunta. ¿Cuál es el calor entregado al punto de baja temperatura? El calor entregado vamos a utilizar la misma manera que hemos resuelto acá. Miren, el mismo procedimiento. Entonces sería, vamos a poner, el rendimiento 1 es igual, haciendo analogía nomás a la primera parte, es igual a 1 menos el calor de la máquina 1 entregado al de baja temperatura dividido entre el calor recibido del punto de alta temperatura por 100%. De aquí que despejamos Q1B, siguiendo el mismo procedimiento de acá. Ya de manera directa lo voy a calcular. Y tendríamos la respuesta.
el calor cedido por la máquina 1 es 75 kilojoules y el calor cedido por la máquina 2 es de 2520 joules.